Hola, mis queridos amigos de Jabugueño English. Después de un largo periodo de tiempo, ha llegado el momento de continuar con nuestros vídeos. Y hoy, como ha pasado el tiempo, me siento un poco nostálgico. Y como me siento nostálgico, voy a hablar de algo que se llama childhood. Childhood es infancia en inglés. Y voy a hablar de mi infancia. Pero para hablar de mi infancia tendremos que utilizar el simple past. ¿Os acordáis cómo se formaba el simple past? ¿De los verbos regulares? Para la forma afirmativa solamente bastaba añadir ed a un verbo. Por ejemplo, worked en el verbo work, que significa trabajar. He worked. Para negar, simplemente tenemos que utilizar la partícula didn't seguida del verbo en forma de presente, es decir, sin la terminación ed. Por ejemplo, she didn't work. Ella no trabajó. Y para hacer una pregunta en pasado, debemos poner el auxiliar did seguido del sujeto y el verbo sin la terminación ed. Y entonces nos quedaría did they work, por ejemplo. Ahí tenéis el simple past de work. A continuación voy a hacer una serie de oraciones en pasado con el verbo used y luego os explicaré qué significa y cómo se usa. When I was a child, I used to live in Seville. I didn't used to work. I used to play with my friends. I used to go to school. I used to listen to rock and techno music. Generación. I used to watch cartoons. En todos los fragmentos anteriores del vídeo he utilizado una forma verbal en pasado que es used to. Used to podría traducirse en español como soler. Se utiliza para expresar algo que tú hacías repetidamente de manera rutinaria en el pasado.
Entonces, por ejemplo, when I was a child, I used to go to school. Cuando yo era niño solía ir al colegio. Quiere decir que eso lo hacía de una manera continuada y rutinaria. Used to, como he dicho antes, es una forma en pasado. Por lo tanto, se conjuga igual que cualquier otro verbo en pasado. Su terminación ed en la afirmativa, used to. El auxiliar didn't, más la forma del verbo sin la de, didn't used to. Y en preguntas, con el auxiliar did, seguido del sujeto, y de use sin la terminación ed. Did I used to? Pues este era el tema de hoy. Used to para explicar cosas que se hacían en el pasado de manera rutinaria y habitual.